¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana. La rendición de cuentas es uno de los temas principales por estas horas. Obviamente hay mucha expectativa en torno a lo que va a pasar a partir de esta jornada allí en la Cámara de Diputados. Y es por eso que hoy recibimos la visión de la oposición, cómo se planta la oposición en este escenario. Jorge Landini, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto, gracias por invitarme. Bueno, se ha hablado muchísimo, nosotros la semana pasada profundizamos y bastante al respecto, en las diferencias internas en el Frente Amplio, en estos 4 diputados que todavía no se sabe qué es lo que van a hacer. Ahora surgió la situación esta con las becas en las universidades privadas y las exoneraciones. ¿Cómo se planta la oposición en este escenario? En un escenario donde casi toda la atención está centrada en las divisiones del frente. Claro, y eso es lo que hace poner foco ahí, porque el problema de fondo es relativamente menor. Estamos hablando de una rendición de cuentas que trae el Poder Ejecutivo al Parlamento, es decir, viene a decir, vengo a que me aprueben la rendición de mis cuentas del año pasado. Esa es la ley, ¿verdad? Y para eso nos propone una rendición a la que le faltan 2.000 millones de dólares. Nuevamente el déficit fiscal ha sido ese, si viene desfinanciada en ese volumen, y la discusión de la división del frente es por 30 millones de dólares. O sea, estamos discutiendo, se puso foco en un aspecto, mirando las cuentas públicas globales, muy pequeño, muy escaso. ¿Por qué? Porque, otra de las cosas increíbles, un ministro viene a pedirle al Parlamento la aprobación de sus rendiciones de cuentas y le pide un ajuste fiscal. O sea, muy bien no le fue con las cuentas públicas, porque unos meses después de aprobar el presupuesto nacional, pide que aumentemos los impuestos y que recortemos los gastos que nosotros mismos votamos hace unos meses atrás. Esto empezó el 1 de enero a regir. Dentro de ese recorte de 2.600 millones de pesos, ahora el Frente Amplio hace una propuesta que recorta menos. De los 2.600 millones de pesos, el 85% era todo gasto social, educación, salud, minoridad y vivienda, y ahora queda ese recorte en 1.800 millones de pesos, porque logró que 800 de esos millones salieran de otro lado. Es decir, al gobierno no le sacó ese recorte, pero lo saca de otro lado. Nosotros pensamos que no es solución ninguna. O sea, la ANEP quedó, en realidad, con el mismo recorte. Y ACE con el mismo recorte. Y el INAU y el INISA con el mismo recorte. Y el Ministerio de Vivienda también. Y el Plan Ceibal cayó todo en su incremento. Y cayó en el Plan Ibiropitá. Es decir, todo eso no quedó financiado. Bueno, es una rendición de cuentas, la verdad, que tiene un componente de ajuste fiscal. En realidad es un ajuste fiscal con rendición de cuentas. Es un ajuste fiscal en las dos variables, en las dos columnas. Un ajuste fiscal por el ingreso, porque vienen nuevos impuestos, y con un pequeño recorte del gasto. La actitud de la oposición, o el posicionamiento de la oposición, en este escenario que yo marcaba en el arranque de divergencias a la interna del Frente Amplio, ¿cuál es? Porque uno puede pensar o imaginar un escenario donde, por ejemplo, los 4 diputados rebeldes, vamos a llamarlos así, entre comillas, o los 4 que no están dispuestos a votar el acuerdo alcanzado a la interna del oficialismo, pueden llegar a ser un bloque común con la oposición, por lo menos en lo que tiene que ver con el artículo 6, que es el que vincula los recortes en la educación. ¿Esto puede ser viable? Sí, claro, porque la oposición presentó su propio artículo para sustituir el sexto. Nosotros presentamos una alternativa, el Partido Independiente presentó una diferente, el Partido Colorado presentó una diferente, y la Unidad Popular también, todo en comisión. Todas perdieron, la que salió fue la del Frente. ¿Por qué salió? Bueno, porque un diputado del Frente faltó, y ahí está la cosa. El Frente tiene 10 votos en comisión, toda la oposición tiene 8. Si el diputado que faltó hubiera votado en contra, salía 9-9, y 9-9 empate es negativo. Ese diputado no vino, ese diputado es de uno de los sectores que se ha manifestado contrario. Fue casualidad que no, claro, no fue casualidad. Pero eso no va a pasar en Cámara. Si en Cámara no entran, ya no les alcanzan los votos al Frente, y por lo tanto no sale el artículo sexto. Obviamente nosotros vamos a volver a presentar nuestra alternativa, que creemos que es mejor. Se la presentamos con varias opciones al Frente Amplio para negociar de distinto modo y abierta la conversación. Nunca nos dieron la reunión, nunca aceptaron tener una charla informal. Sobre la propuesta es la que usted planteó, sí, para evitar el ajuste, para evitar el recorte. Exacto. Nunca hubo ni siquiera una instancia de negociación. No, tuve que mandársela a todos por correo electrónico, y
tuvimos que hacer una conferencia de prensa para que la conocieran por los diarios, porque durante 3 días le pedimos una reunión, lo hicimos todo a través del presidente de la comisión, de Oscar Groba, que reconoció en comisión que hicimos esto, y el Frente Amplio tenía, yo creo que tal situación interna que no encontró espacio para poder conversar de algún otro tema. La semana pasada el diputado Gerardo Núñez, a quien invitamos, diputado del Partido Comunista, y uno de los 4 que hoy por hoy sigue manteniendo que no está de acuerdo en votar, decía que la propuesta que usted realizó, bueno, sí, que él no había podido profundizar en la misma, pero que le parecía que era inaplicable porque lo que usted proponía podía llegar a dificultar la operativa. Esto, por ejemplo, reducir el alquiler de inmuebles podía llegar a dificultar la operativa del Poder Ejecutivo, y que desde ese punto de vista él no estaba de acuerdo en atar de pies y manos al Ejecutivo, que fuera el Ejecutivo el que resolviera de dónde hacer la reasignación de recursos. Tan buenas eran nuestras propuestas que una de ellas, el Frente Amplio, calladito la boca y sin pagar derechos de autor, la acaba de poner en su solución, que es la de tomar 100 millones de pesos del Fondo de Reconversión Laboral y ponerlos en la UTEC, que es lo que le sacan a la UTEC. ¿Por qué? Porque el Fondo de Reconversión Laboral tiene una obligación vinculada a la capacitación para el trabajo, y eso es lo que hace la UTEC en el interior del país, y esa es un artículo nuestro que lo propusimos entre los que queríamos conversar con el Frente. No conversaron con nosotros, pero tomaron ese artículo tal cual y obviamente lo pusieron. La idea es, si al diputado Núñez no le gustaba sacar de alquileres, podíamos sacar de otro lado, pero lo de alquileres era un ítem en unos 20 a los que nosotros le recortábamos el 8%. Hay otros temas. El Poder Ejecutivo había anunciado que iba a mandar un recorte de vacantes, o sea, de cada 3 vacantes iban a ingresar 2. Eso es muy importante, eso da mucho ahorro, pero no vino, no lo mandó el Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros lo reponemos como propuesta. Es mejor que durante un año, de cada 3 lugares que quedan, porque la gente renuncia, se jubila, se accidenta, etcétera, de cada 3 se llenen 2, y eso genera un ahorro muy importante en toda la administración, donde hay enorme cantidad de bajas por año, de 305.000, en cada año se generan muchas vacantes. Bueno, esa es otra manera por un año nada más, ¿no? Porque en el 2018 todo se repone a su lugar. Pero no hubo posibilidad de intercambiar, el Frente se encerró en su propio problema, y bueno, vamos a esta solución que es muy discutible, ¿no? Muy discutible, porque buena parte de la solución es que el Poder Ejecutivo se encargará de ver a quién le saca, tal cual. Sacan 100 millones de UTEC, 100 millones de la ANDE, de la Agencia Nacional para el Desarrollo, que es la que administra parte del FONDES, y después el resto el Poder Ejecutivo verá de dónde lo saca. Bueno, eso la verdad que no es muy buena solución, o sea que siempre Astori termina teniendo la llave. ¿Usted considera, esa es la lectura que hace, que en realidad queda atado de pies y manos, que es lo que resuelve el Poder Ejecutivo? Claro, por eso nosotros le indicábamos de dónde saca. Sáqueme de publicidad, sáqueme de propaganda, de viáticos y pasajes, de compra de determinados productos electrodomésticos, electrónicos, sáqueme de acá, no me saque de otras cosas. Y bueno, eso ahora no se marca, no se indica, dice que el Poder Ejecutivo reasignará créditos dentro de todo el Estado, con algunas excepciones de determinados organismos. No, y sobre el tema de las universidades privadas y el incentivo a las exoneraciones por donaciones, sí. ¿Se la veía venir? No, eso fue a las 3 de la mañana. Ya terminábamos, habíamos votado todo en comisión, salvo el artículo 6 que había quedado para tratarse después, y de repente entra eso, medio encriptado, porque lo que hacen es a un larguísimo artículo que dice todas las organizaciones que tienen ese beneficio lo presentan igual sin las universidades privadas. Entonces había que mirarlo en comparación con la anterior, a ver qué le habían sacado. Y de repente vimos que le habían sacado las universidades privadas. Yo pregunté que me lo fundamentaran. Nadie lo fundamentaba. Nadie. Hasta que apoyé un poco más. Y le pedí al diputado Asti, que habitualmente él es el que le pone la cara a estas cosas, y dijo, yo no firmé. Y evidentemente era así. Solamente habían firmado 4 diputados del Frente Amplio ese artículo. Le dije, bueno, pero explíquenlo. Nadie fundamentó. Claro, Macarena Gelman no es miembro de la comisión, no estaba. Yo lo califiqué de un impulso de brutal ferocidad ideológica. O sea, poner a las 3 de la mañana, al final de todo, un artículo que lo que hace es excluir a las universidades privadas de un beneficio que tienen muchísimas organizaciones públicas y privadas, que no tiene costo para el Estado, porque ahí hay un monto total que ya está adjudicado. Y todos los que van a la búsqueda de ese beneficio compiten por ese dinero. Van a las empresas a buscar que les donen a ellos. Si hoy no están las universidades, por ese monto irán otras organizaciones, ¿verdad? Pero
ese dinero ya está adjudicado. O sea que no genera ni ahorro ni mayor gasto. Cuando fuimos a votar, el diputado Sánchez pidió la palabra y dejó en la versión taquigráfica, dejó en actas, que él votaba exclusivamente por disciplina partidaria. Obviamente que es un tema que no se habló mucho y que divide a la interna del Frente también, y que vamos a buscar modificarlo ahora en el debate de la Cámara, porque realmente no tiene ningún sentido, porque las universidades privadas, como los colegios privados, como los públicos, la educación en Uruguay, venga de donde venga, es imprescindible que la apoyemos. No era educación. ¿Tiene años usted en el Parlamento? ¿Cree que termina saliendo esto? ¿Tiene la temperatura de...? Me voy sorprendiendo un poco más, ¿no? Cuando escuché ayer a Álvaro García decir que estaba de acuerdo, ver ahí algunos legisladores del Partido Socialista que están de acuerdo. La verdad que me sorprende un poco, por eso digo que es un tema ideológico, ¿no? Es un tema contra lo privado en general y la educación privada en particular. No tiene sino ninguna explicación. Yo espero que no salga. Ya escuché también a algún diputado del Frente que dice que si lo dejan, él vota en contra, es decir, si le dan autorización interna, él va a votar en contra. Puede ser que se reviertan diputados. Si no, el Senado, que es un ámbito más chico, probablemente tenga una renegociación y allí se puede impedir este atentado a la educación. Es un tema que varias veces se ha conversado, incluso ayer en Twitter varios diputados como que intentaban explicar cuál es el fin, pero para que la gente entienda, hay como una especie de enmascarar filantrópicamente una donación que no es tal, que es una exoneración de impuestos. En cuanto a las empresas, sería bueno, más allá de esta discusión puntual, sería bueno revisar si es que las empresas hacen donaciones o si en realidad están exonerando impuestos. No son las dos cosas, pero es un mecanismo que muchos países que tienen el impuesto a la renta tienen. Incluso en el IRPF, en el que pagamos todos los trabajadores, hay países como España en que usted le dejan poner un porcentaje, por ejemplo, un 10% de lo que tiene que pagar. Usted indica en el formulario que quiere que vaya a la Cruz Roja, que quiere que vaya al Movimiento Scouts, que quiere que vaya al Club Aguada, que quiere que vaya... Y esas instituciones... Es una buena iniciativa. Exactamente. Lo dije, no sé, se me ocurrió justito. Y entonces la gente dice, pago mis impuestos con más gusto porque sé a dónde van. Es un poquito como pasa acá, a veces sale la Teletón o sale un techo por mi país y la gente colabora con gusto, porque la plata la pone ahí. Y cuando le viene a cobrar el impuesto, nadie lo paga con gusto. Bueno, hay una redirección del impuesto a la renta. ¿Qué pasa en este caso? Una empresa tiene que pagar 100 pesos de impuestos. 100 pesos. Vamos a hacerlo con un número más grande. Tiene que pagar 1.000 pesos de impuestos. Tiene un tope para poder donar. Tiene 100 pesos de impuestos para poder donar. Elige donárselo a un colegio que esté en ese listado. Si no está en el listado, no puede. Elige donarle a ese, los 100 pesos de los 1.000 que tiene que pagar de impuestos a ese colegio. Le va a dar 100 pesos a ese colegio, el colegio se beneficia con 100 pesos y 75 pesos de esos 100 que le donó los va a exonerar. Así que de los 1.000 que pagaba, va a pagar 1.000 menos 75, 925 pesos. El Estado hace una renuncia fiscal y estimula a la responsabilidad social empresarial para que las empresas elijan aquellas instituciones a las que le donan. Lo que no se dice es que todas aquellas empresas que hacen ese tipo de donación, donde el Estado es socio en la donación porque renuncia a cobrar una parte de impuestos, están sometidas a un régimen de inspección y de contralor por parte de la DGI y el Ministerio de Economía mucho mayor que otras, para que no haya eso que usted dice. Por lo tanto, las empresas que donan son empresas que abren sus cuentas al fisco, no es cualquiera que lo quiera hacer. Tiene una contraparte de contralor que también el Estado se lleva, no vaya a pensar que el Estado es el filantrópico. Es como cuando a usted le dan la rebaja del 2% con la tarjeta de débito, sí, pero le marcan todo lo que compra usted, es una información que el Estado tiene y usa, y al comercio le controlan que no haga evasión. Siempre el Estado se lleva su contraparte de estas generosidades que tienen a primera vista. Bien, en las últimas ya, en los minutos que nos quedan, como integrante de la Alianza Nacional, ¿qué cree que hay que hacer con las reuniones de seguridad? Que hay que ir. Yo creo que hay que ir. No dan el resultado que queremos, pero había un montón de proyectos de ley del Partido Nacional que estaban durmiendo, que se empiezan a reactivar y algunos ya se han acordado. A ver, el Frente para sacar lo que quiere no nos necesita a nosotros, tiene mayoría absoluta.
en un ámbito de diálogo donde va la oposición tiene la oportunidad de lograr mayoría para proyectos que no tienen esa mayoría en el Parlamento. Y hay proyectos que duermen desde hace más de 10 años y van de a poco saliendo. ¿Y sería muy fuerte que eventualmente el sector de la calle Pou resolviera no ir más y Alianza Nacional decidiera seguir participando? Yo creo que eso no va a pasar, que el partido va a tomar una decisión. Por ahora hemos tomado la decisión de seguir concurriendo y participando. El directorio con la bancada de senadores así lo resolvió. Veremos qué pasa por dentro. Nosotros hicimos la sugerencia de suspender las reuniones hasta que se vote, porque ahí tenemos otro tema. El presidente efectivamente manda en su bancada. Bueno, él dijo en la reunión que no tenía el derecho de influir. No, bueno, pero cuando hacemos un acuerdo... Respetaba la separación de poderes. No, está bien, pero esto es otra cosa. Eso fue lo que dijo Vázquez en la reunión. Acá el Poder Ejecutivo lo único que pone es la sede y el café. Lo que se están reuniendo son los partidos políticos. Y van los delegados de todos los partidos, incluido el Frente, y el presidente, que es el que convoca. Cuando se hace un acuerdo, se supone que los que están ahí acordaron que sus votos están. Si no, ¿para qué perdemos tiempo? Cuando decimos, bueno, acordamos este proyecto de ley, bueno, va al Parlamento y los diputados y los senadores que están allí lo sacan. Claro, pero no es demasiado pretender influir, por ejemplo, en los tiempos. No, se tiene que aprobar en agosto, si no, no vamos. ¿Y cuál es? Si nos pusimos todos de acuerdo, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué es lo que vamos a discutir? Y bueno, usted sabe que los tiempos parlamentarios a veces son diferentes. Está todo el tema de la está bien, pero cuando queremos sacar una ley, la sacamos. La última que me acuerdo era un sábado 2 de enero, capitalizamos ANCAP en $622 millones, el doble de lo que saca este ajuste fiscal, un sábado 2 de enero. Cuando se quiere, se puede, ¿no? La última, ¿se equivocó la calle Pou al hacer el planteo? Ya no en el fondo, sino en la forma. No, él lo planteó en el partido. Él lo avisó, dio su opinión pública. Pero Alianza luego Nacional lo molestó planteó en el partido. O por lo menos. Sorprendió sí, que saliera públicamente, pero está dentro de la lógica y de lo habitual. Pero fuimos a la autoridad partidaria. La autoridad partidaria tomó un camino diferente. Hizo una declaración y resolvió concurrir al día siguiente. Ahora veremos en estos días, vamos a tener nuevas reuniones para seguir avanzando. Jorge Dandini, le agradecemos su presencia mañana. Ha sido un gusto, encantado. La pausa y seguimos con más noticias.